Welcome to Hombre Fuerte, and don't forget to subscribe. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo, un agotamiento que no tiene que ver con el cuerpo sino con el alma, y aparece cuando sabes que estás viviendo por debajo de lo que podría ser, cuando cumples con lo mínimo, sobrevives al día, y aún así sientes que algo esencial se te está escapando. Porque no es que no tengas capacidad, es que llevas demasiado tiempo negociando con tus propias excusas, diciéndote que mañana empezarás, que cuando todo esté más claro cambiarás, que cuando llegue el momento correcto te exigirás de verdad, pero ese momento nunca llega, y aunque intentes convencerte de que así funciona la vida, hay una incomodidad que no desaparece, una presión interna que te recuerda que te estás fallando a ti mismo, y aceptar eso duele. Duele porque te obliga a dejar de culpar al mundo, a la suerte o a las circunstancias y mirarte con honestidad, reconociendo cada vez que elegiste el camino fácil, cada vez que abandonaste cuando el proceso se volvió incómodo y cada promesa que te hiciste, pero nunca cumpliste. Y en ese instante comprendes una verdad que cambia todo. Nadie va a venir a rescatarte, nadie va a obligarte a crecer, nadie va a construir tu disciplina ni tu carácter si tú no decides hacerlo. Y esa verdad puede asustar, pero también libera porque te devuelve el control que habías entregado sin darte cuenta. Te recuerda que mientras sigas respirando todavía puedes empezar, incluso si has fallado, incluso si llegas tarde, y aun si no tienes un plan perfecto, porque el verdadero cambio no nace de la claridad total, sino de la decisión de moverte aún con miedo, aún con dudas y aún sin garantías. Y ese primer paso casi nunca es visible ni celebrado. Suele ser silencioso, solitario y pesado. Pero es ahí donde empieza la transformación real, donde entiendes que la disciplina no es castigo, sino respeto propio. Es cumplirte incluso cuando nadie te observa, incluso cuando no hay motivación y cuando el progreso parece inexistente. Y esa etapa es dura porque no duele el cuerpo, duele la mente, duele levantarte sin ganas, duele avanzar sin resultados y duele preguntarte si todo este esfuerzo tiene sentido. Pero poco a poco empiezas a comprender que rendirte no te dará paz, solo te dejará con arrepentimiento. Porque el dolor de intentarlo es temporal, pero el dolor de no hacerlo se queda contigo toda la vida. Y tú ya estás cansado de vivir con esa pregunta silenciosa de ¿qué habría pasado si hubieras seguido? Prefieres avanzar con miedo antes que quedarte quieto por comodidad, porque aprendes que el miedo no se vence esperando, se reduce actuando, dando pasos pequeños pero constantes, y cada paso, por insignificante que parezca, está entrenando tu mente, fortaleciendo tu carácter y construyendo una identidad nueva. Una identidad que no depende de aplausos ni de validación externa, sino de coherencia interna. De saber que estás haciendo lo correcto incluso cuando nadie lo ve. Y aunque el camino se sienta largo, lento y solitario, empiezas a confiar más en tu capacidad de resistir que en cualquier promesa externa, porque ya sobreviviste a días difíciles, ya te levantaste después de caer y sabes que puedes volver a hacerlo. Y esa certeza te da una fuerza distinta, una fuerza silenciosa que no necesita demostrarse, porque nace de la decisión de no abandonarte, de seguir incluso cansado, incluso confundido y sin resultados inmediatos. Y esa decisión repetida día tras día es la que empieza a convertir una vida común en una vida con propósito, aunque todavía no lo veas, porque todo lo que realmente vale la pena siempre empieza por dentro. Y es justamente en ese punto donde el proceso deja de sentirse como una elección y empieza a sentirse como una responsabilidad contigo mismo. Porque ahora ya no puedes fingir que no sabes lo que debes hacer. Ya no puedes esconderte detrás de excusas bien maquilladas ni promesas para mañana. Porque cada día que pasa sin actuar se siente como una traición silenciosa. Y aunque nadie más lo note, tú sí lo sabes.
Y esa conciencia pesa más que cualquier cansancio físico, y al principio tu mente intenta sabotearte con argumentos lógicos. Te dice que no es el momento, que necesitas descanso, que otros tienen más ventaja que tú. Pero algo dentro de ti ya no acepta esas historias, porque entendiste que la comodidad siempre te costó más caro que el esfuerzo. Y aún así, continúas, no con entusiasmo, sino con determinación, avanzando incluso cuando no hay motivación, incluso cuando el progreso es invisible y cuando el silencio es lo único que te acompaña. Y en ese avance lento empiezas a notar cambios que no se miden en resultados externos, sino en tu forma de pensar, en la manera en la que respondes al fracaso y en la calma que aparece cuando dejas de huir de la incomodidad. Y esa constancia empieza a moldear tu carácter, porque ya no actúas según cómo te sientes, sino según quién decidiste ser. Y esa decisión repetida día tras día comienza a construir una identidad sólida, una identidad que no depende de la aprobación de nadie más, porque nace de la coherencia interna, de saber que hiciste lo correcto incluso cuando nadie te observaba. Y mientras esa coherencia se fortalece, también se debilita la necesidad de compararte con otros, porque comprendes que cada persona está en su propia batalla, a su propio ritmo, y que tu camino no necesita parecerse al de nadie más para ser valioso. Y esa claridad te libera de una presión enorme. Te permite concentrarte en lo esencial, en tus hábitos diarios, en tu disciplina y en tu capacidad de sostener el esfuerzo, aun cuando el cansancio mental intenta dominarte. Y aunque habrá días en los que la duda regrese con fuerza y el deseo de rendirte aparezca de nuevo, ahora tienes memoria, recuerdas cada momento en el que pensaste que no podrías más y aún así seguiste. Y esa memoria se convierte en una armadura silenciosa, en una fortaleza interna que no depende de circunstancias externas, porque ya no confías en promesas ni en motivación pasajera, confías en tu capacidad de resistir, adaptarte y continuar incluso cuando el camino no ofrece garantías. Y aunque todavía no veas resultados claros, sabes que no estás perdiendo el tiempo, estás construyendo algo real, algo que no se derrumba con facilidad. Y todo este proceso, aunque todavía sea invisible para los demás, está preparando el terreno para el tramo final de tu transformación, donde lo que hoy duele comenzará a revelarse como la consecuencia inevitable de no haberte rendido cuando más importaba. Y es al llegar a este último tramo cuando comprendes con absoluta claridad que todo lo que viviste tenía un propósito, porque ahora puedes mirar atrás y ver que cada día en el que avanzaste sin ganas, cada noche en la que elegiste cumplirte en silencio y cada decisión tomada, cuando nadie estaba mirando, fueron piezas necesarias para construir una fortaleza que ya no depende de la motivación ni de la aprobación externa, ya que la verdadera transformación nunca fue ruidosa ni inmediata, nunca fue un momento viral, ni un logro visible. Fue interna, lenta y profundamente personal. No se trataba de demostrarle nada al mundo, sino de convertirte en alguien que no se abandona cuando el proceso duele, alguien que sigue incluso cuando la motivación desaparece, cuando el cansancio pesa más que la ilusión y cuando el futuro parece incierto, porque cada vez que elegiste mantenerte firme, estabas reforzando una identidad basada en disciplina, coherencia y respeto propio. Y al observar tu recorrido, ya no ves fracasos inútiles ni tiempo perdido. Ves entrenamiento, ves carácter construido y decisiones difíciles que te hicieron más consciente, más paciente y más fuerte. Porque cada caída te enseñó a levantarte con menos ruido y más determinación, cada decepción te obligó a confiar más en ti, y cada momento de duda te mostró que eras capaz de soportar mucho más de lo que alguna vez imaginaste. Y aunque el camino, largo, lento y muchas veces solitario, fue real, y por eso ahora avanzas con una seguridad distinta. Una seguridad que no necesita validación ni aprobación externa,
porque nace de saber que hiciste el trabajo cuando nadie miraba, que no elegiste la comodidad cuando sabías que te costaría caro y que no te rendiste cuando habría sido fácil hacerlo. Y esa certeza permanece contigo incluso cuando